Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Ya estamos en el programa número 84 de Mejor Energía TV. Vamos a transitar la próxima hora con el análisis de los principales temas del sector energético argentino, con rebote aquí en la provincia de Neuquén, en la región del Comahue. Vamos a estar profundizando en los temas que nos resultan más interesantes de la agenda del petróleo, del gas, de las renovables, de la minería, como lo hacemos habitualmente semana a semana aquí a través de la frecuencia de 24/7. Dentro de ese itinerario de los temas principales que vamos a compartir con ustedes a lo largo de estos 60 minutos está un foco eventual de conflicto de esta semana, de las últimas horas, de los próximos días, que tiene que ver con el frente de la demanda y la oferta de gas, el pronunciamiento de las subdistribuidoras agrupadas en ISCA, esa cámara, ese instituto que nuclea a algo así como 50 subdistribuidoras de la República Argentina, que, bueno, vienen planteándole al gobierno nacional la necesidad de normalizar esos fondos, esas transferencias que se realizan en concepto de la zona fría, esa tarifa diferencial que en provincias como la Patagonia implica un aporte inicial que luego es restituido por el Estado Nacional y que, bueno, está siendo parte de motivos de reclamos en los últimos días. Así que vamos a hablar de ese frente relacionado a la demanda de gas. Vamos a hablar más adelante también de las hidroeléctricas, del canon sobre el agua de utilización en las represas en la provincia de Neuquén, que tiene un itinerario de tratamiento también aquí en la legislatura provincial. Vamos a abordar ese tema en la próxima hora. Más adelante vamos a trazar el panorama de la última información, de los últimos datos disponibles de las etapas de fractura del fracking de Vaca Muerta. Ese tenor, ya ese consenso que mes tras mes le transmitimos respecto a los indicadores, ¿no? Bueno, en un momento de despegue de la producción de hidrocarburos, mayor producción de petróleo, el despegue de la demanda de gas en este ciclo en el que ingresamos, mayo-septiembre, y sus efectos en los principales yacimientos aquí en la provincia de Neuquén, en la formación Vaca Muerta. Pero nos metemos de lleno en nuestro primer tema de este Mejor Energía TV número 84 que ya compartimos con ustedes. Les decía, el tema del gas de las zonas frías, la deuda de Nación con las subdistribuidoras que vienen reclamando ese pago, un pago por los meses iniciales del arranque del año. Así que vamos a compartir con ustedes la nota que desarrollábamos en las últimas horas con José Luis Kelly, el expresidente de ISGA, el Instituto de Subdistribuidoras de Gas de Argentina, que nos ponía al tanto respecto de esta deuda, del impacto que puede tener en la oferta y en la demanda de gas, sobre todo en el segmento de provincias que reciben ese atributo, ese aporte de las zonas frías. Así que compartimos con ustedes la entrevista que hacíamos con José Luis Kelly. José Luis, muchísimas gracias por estar en Mejor Energía TV, gracias por estos minutos. Bueno, buenos días, Fernando. Gracias por comunicarse conmigo como representante del ISGA. Yo soy el presidente del ISGA, Instituto Subdistribuidor de Gas Argentino. Te agradezco por la deferencia de comunicarte para averiguar un poco la situación. Los subdistribuidores de gas somos unas 60 y pico de empresas que hay en Argentina, que venimos de la época previa a la privatización, somos empresas que estaban cuando estaba acá del Estado, la mayoría, que son emprendimientos locales, ¿sí? Pequeños, hay pequeños y no tan pequeños, pero que en general realizaron sus redes, construyeron sus redes y se conectaron a las redes de gas del Estado de aquel momento y proveían el gas a esas localidades. Como ejemplos te digo, el primero es ustedes en Neuquén tienen una subdistribuidora que se llama Idenesa, que es una empresa provincial que presta el servicio de gas en varias localidades de Neuquén, es socia de este instituto, lo mismo que Distrigas en Santa Cruz, en Progas en San Luis, Baxa en la provincia de Buenos Aires. Esas son las provinciales, digamos. Y después hay empresas privadas como Gas del Sur en Mendoza o Mulet Construcciones en San Juan y algunas en la provincia de Buenos Aires y muchas cooperativas, digamos. Hay muchas cooperativas como la nuestra que prestamos servicio en la localidad.
De eso se trata la subdistribución. Así que Clarísimo. bueno, esto presentando un poco la institución, te dejo a vos. Gracias, José Luis, por la introducción y por el contexto necesario para comprender de qué hablamos cuando hablamos de ISGA. Bueno, el tema de esta semana, de los últimos días, tiene que ver con bueno, el planteo que vienen haciendo respecto de la restitución de los fondos vinculados a la zona fría, a esa normativa nacional que establece el precio diferencial también para un significativo universo de consumidores. ¿Cuál es la situación? ¿En qué consiste exactamente el reclamo? Para entrar más en detalle en ese tema. Bien, la zona fría, que ustedes la conocen desde toda la vida, desde que tienen gas, porque están en el sur, nace históricamente cuando las productoras del sur, en la época de gas del Estado, producían el gas, tenían un precio muy, muy diferente en el sur que el resto del país, provisto por gas del Estado en aquel momento. Cuando se privatizó, después de unas cuantas idas y vueltas, en el año 2000, 2001, se establece una ley que es la 25.565, un decreto reglamentario 186 de 2002, que establece un sistema, porque ya al haber empresas privadas, ya no estaba acá del Estado como el que de alguna manera subsidiaba estos consumos, y establece una zona que incluía en aquel momento hasta el río Colorado, la zona de Malargüe y una zona de La Puna, exclusivamente, unos 800.000 usuarios, que tenían un descuento del 50% del total de su factura para los usuarios residenciales. El objetivo claro era que para que en la zona del sur pudiera vivir gente medianamente con condiciones razonables por el frío que hace, se les subsidiara el precio, perdón, su consumo de gas con un fondo que se creó en ese momento, con la ley 25.565, que establecía ese fondo que todos los que no teníamos zona fría de aquel momento aportáramos un pequeño ingreso, en aquel momento nació con 4 centavos de peso, para que la distribuidora en ese momento gas Pampeano, Gas del Sur, perdón, y Camus y Gas del Sur, recibiera los fondos necesarios para poder hacer los descuentos. Esto vino así hasta el año 21, que se dictó la ley 26.137, que lo que hizo fue ampliar esa zona y llevarla, en vez de 800.000 usuarios, a unos 3.800.000 usuarios, que es casi la mitad de los usuarios del país, llevando el lugar geográfico hasta cerca de la zona de Rosario, excluyendo el AMBA y la capital federal. Eso, ahí lo que pasó es que empezamos a participar de la zona fría, unas 40 subdistribuidoras y distribuidoras como Ecogas en Mendoza y San Juan, y la parte sur de Córdoba, San Luis, y Litoral Gas con la zona norte de Buenos Aires y parte de Santa Fe. Entonces, eso lo que hizo fue que se agrandara ese fondo que les hablaba recién, pasando de esos 4 centavos a ser 5,44% del precio del PIST, el precio del gas en boca de pozo, para todo el gas que se comercializa en Argentina, incluidas las empresas que compran Ambland y todo eso. Entonces, eso se genera un fondo y ese fondo se nos restituye una vez que nosotros hicimos los descuentos correspondientes, que en el caso de la zona nueva, digamos, es del 30% de descuento de toda la factura o el 50% de toda la factura según un listado que nos provee el Energas. Eso funcionaba así, administrado por la Secretaría de Energía, hasta marzo del año pasado. ¿Cuándo empieza el problema? Porque hay un decreto presidencial, el 215 del 24, que le saca la potestad a la Secretaría de Energía de restituir esos fondos y la arroga se los pasa al Ministerio de Economía. Entendiendo nosotros que es un error porque ellos lo hacen con la intención de auditar los subsidios que ponía el Estado Nacional, es decir, con costo fiscal para el Estado Nacional, cosa que en este caso no pasa por ahí. El costo lo absorben todos los clientes que compran gas natural, como te decía recién. Claro. Y bueno, nada, al no recibir esos fondos, estábamos desfinanciándonos todas las subdistribuidoras, incluida la distribuidora Camus y Gas del Sur y Camus y Gas Pampeana, Ecogas en una parte, Litoral en otra parte, y una pequeñísima parte Naturgy.
Así que nada, pero para la subdistribuidora era el 100% de su mercado, Claro. porque nosotros hacíamos descuento a todos nuestros clientes residenciales, que es la mayoría de los clientes que tenemos, al no contar con clientes industriales, porque somos pequeñas comunidades donde no hay grandes industrias, y en el caso de las distribuidoras, solo Camusi tenía una situación similar. Eso había generado un monto importante para nosotros y sobre todo lo que se venía para adelante. Así que bueno, nada, hicimos las gestiones necesarias, mandamos notas, cartas a la Secretaría de Energía, a la Energas, que es nuestro controlador, digamos, nuestro ente controlador, y hasta ahora no habíamos conseguido que el Ministerio de Economía revea la situación y empiece con el pago. Esa es la situación en la que estábamos, generándonos un déficit de ingreso muy importante. Sí. La situación actual, respecto de qué periodo se restan que se cancelen esos aportes, digamos, esos fondos. Bueno, actualmente nos deben los meses de enero, lo descontado en enero, que se pagaba en febrero, fin de febrero, enero, febrero, marzo y abril, ¿sí? Que lo deberíamos estar cobrando a estos días de mayo. Es decir, son 4 meses que, dentro de todo lo malo, lo bueno que tiene, que son de importes pequeños porque son de consumos bajos, pero nos genera una desfinanciación porque también lo que facturamos es poco. El problema viene ahora que si esto no se mejora en este mes, o a la suma en junio, los primeros días de junio, vamos a empezar a facturar consumos altos y hacer grandes descuentos. Porque además Claro. de eso va a haber cambiado la tarifa. Vos sabés que la tarifa a partir del 3 de abril tiene un precio entre el 400 y el 700% más caro. Claro. Entonces, eso hace que los montos que vamos a tener que descontar van a ser mayores. Y como te decía, las distribuidoras, las subdistribuidoras le van a seguir cobrando el gas al precio que corresponde, sin el descuento de zona fría, que era lo que nosotros en algún momento pretendimos que pasara y lamentablemente no pasó. Así que bueno, nada, esta es la situación de hoy, de cómo están las cosas hoy. Está clarísimo. ¿Tuvieron algún tipo de diálogo con el gobierno, con el Ministerio de Economía? Bueno, vos planteás esa situación, está planteando la situación de ver que no es un subsidio, que es parte de una transferencia que están buscando que se les restituya. ¿Tuvieron esa posibilidad de algún tipo de diálogo con el gobierno nacional? No, mirá, no tuvimos porque la verdad es que no tenemos contactos directos con funcionarios del Ministerio de Economía. Y un periodista especializado de un medio nacional me llama y me comunica que del Ministerio de Economía le habían dicho que estarían empezando a pagar los subsidios atrasados. Es una buena noticia, es lo que esperábamos que pasara, pero la verdad es que hasta ahora eso no pasó y nadie se comunicó con nosotros en forma oficial, digamos, esto es información periodística, para decirnos qué es lo que pasará. Los funcionarios de Secretaría de Energía con los cuales tenemos contacto, cuando los consulté el día de ayer, o de anoche en realidad, me dijeron, mirá, no sabemos nada todavía, no tenemos información, con lo cual déjame dudar de qué pasa hasta que pase, porque ojalá pase, pero la verdad, hoy por hoy todavía no nos han dicho, no tenemos nada concreto para adelantar, solo este comentario periodístico, que por supuesto es valorable, porque a lo mejor los funcionarios de economía tienen mejor relación o más relación con el periodista, digamos, con los periodistas que con nosotros, porque también es cierto, nosotros somos muy chicos, hay que reconocer que el grupo de subdistribuidores solo representamos el 5% del mercado de gas domiciliario, digamos. Claro. Entonces, nada, no somos tan visibles y por eso agradecemos enormemente que vos desde tu medio nos des la posibilidad de manifestarnos. No, José Luis, los agradecidos somos nosotros. Te quería consultar respecto de la cifra, del monto al margen del periodo, de qué cantidad de fondos estamos hablando. Mirá, por lo que en el monto general son 10.000 millones de pesos los que están atrasados, incluido el mes de abril, es lo que se estima que está atrasado, porque esto es una declaración jurada que la información la tiene la Secretaría de Energía, que es a donde le llegan los pedidos de reintegro. En el caso de la subdistribución, ese monto son alrededor de entre 1.000 y 1.500 millones de pesos, ¿sí? Y lo que nos dijeron ayer
o la comunicación que tiene este periodista es que el gobierno estaría pagando 4.300 millones de pesos, con lo cual no sabemos cuánto nos va a tocar que nos den en este momento, pero lo que es importante saber, que eso sí lo informan, es que el fondo que genera estos dineros, digamos, estos montos para restituirnos, es superior al costo. Es decir, se juntaron el año pasado 113.000 millones de pesos y se gastaron casi 80.000 millones de pesos, con lo cual es superavitario en 30.000 millones de pesos. Eso es tranquilizante porque el Estado no tiene costo fiscal en este caso, Claro. ¿sí? Es solamente disponer de un dinero que está específicamente guardado para eso, y que yo creo que acá lo que pasó más que nada es un error en el momento porque el Estado es cierto que tenía muchísimas subsidios, la tarifa social es un subsidio de costo fiscal, el, hay subsidios al GLP que tiene costo fiscal, pero este particularmente no tiene costo fiscal. Y ahí me parece que creo que es lo que pudo haber pasado, ¿no? Está clarísimo. José Luis, muchísimas gracias por estos minutos, por el detalle, el panorama. Esperemos que puedan encontrar algún canal para resolver esta situación, este contexto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Te mando un abrazo acá de Suipacha. Estamos a 1.500 kilómetros. Tenemos una hermosa provincia con hermosísimos lugares y tengo la intención de este año ir ahí, es decir, como encargado del tema energético en mi pueblo, quiero conocer Vaca Muerta. Así que es el maná que nos tocó, nos bendijo de alguna manera a nuestro país. Ustedes son la energía del país. Así que te agradezco enormemente, Muchas Fernando. gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Adiós, gracias, muchas gracias. Bien, ahí pasaba José Luis Kelly, el presidente de la institución que agrupa a las subdistribuidoras de gas aquí en Argentina, dando el panorama respecto de ese reclamo que le vienen haciendo al gobierno nacional. Un gobierno nacional que por lo bajo dice que en el transcurso de esta semana esos pagos se estarían normalizando. Era importante, de todos modos, tener, por supuesto, la palabra del referente de las subdistribuidoras aquí en la República Argentina. Cambiamos de tema, pasamos al mundo de las hidroeléctricas y ese debate que venimos siguiendo bien de cerca también aquí en Mejor Energía, en el formato de TV y de streaming que compartimos con ustedes, que tiene que ver con ese canon de aplicación en el agua de las represas de la región del Comahue que se está discutiendo en la legislatura provincial de Neuquén. A propósito de este tema estuvimos hablando también con referentes del bloque del Movimiento Popular Neuquino allí en la legislatura provincial, bueno, para ponernos más en foco más al tanto respecto de lo que estuvo ocurriendo. Compartimos con ustedes la entrevista que hacíamos con Sielubi Obreque, ella es una diputada, una joven diputada neuquina del Movimiento Popular Neuquino, que nos comentaba de ese avance que se viene realizando en la instancia de comisiones respecto de esta normativa que se trata aquí en la provincia de Neuquén. Compartimos la palabra de Sielubi Obreque, diputada provincial del MPN. Muchas gracias a vos por estos minutos. Quería preguntarte primero por el estado de situación en ese debate del canon del agua de utilización de las hidroeléctricas. Algo habíamos hablado tiempo atrás. ¿En qué situación se encuentra el debate allí en la legislatura? Sí, el proyecto sigue en comisiones. Es un proyecto que, como sabrás, tiene mucho debate interno, no solo por nuestros legisladores y los distintos partidos adentro de la legislatura neuquina, sino también porque Río Negro ha aprobado su proyecto de ley por el cobro de un canon por el uso de sus ríos. Y en particular entendemos que todo lo que hagamos, como compartimos ríos con Río Negro, el valor del agua, por ejemplo, son temas que tenemos que conversar, tenemos que salir. Vos recién usabas una palabra en tándem. Creo que eso es como el foco o como la característica principal. Seguimos debatiendo en comisiones, tenemos una particularidad que es que la Comisión de Energía es los miércoles, entonces se nos superpone con la sesión cada miércoles por medio. Entonces lo que estamos proponiendo es hacer algunas comisiones especiales, particularmente con invitados determinados, pero la idea es para fines de mayo estar pudiendo firmar un despacho para que se eleve a la Cámara y poder tratarlo en la Cámara y ya sancionar una ley con consenso entre todos los partidos políticos. Bien, bien. ¿Es mucha la diferencia respecto del
del canon que tiene Neuquén hoy o el precio que dejan las productoras o las energéticas por la utilización del agua respecto de lo que en el parámetro de Río Negro que ya rige? Sí, más que el valor, tenemos dos temas puntuales, que es que nuestra ley tiene determinados ítems que sería como el destino del fondo que se recupere con este valor del canon, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer más hincapié, porque en el proyecto nuestro particularmente hay un punto que hemos agregado, creo que en algún momento también lo conversamos, que es que Neuquén está apuntando a ser una provincia generadora de energía eléctrica que llegue a un nivel de autosuficiencia energética para dejar de comprar la camesa. Eso impactaría, y por ahí para hablar más en criollo, en bajar la tarifa para los neuquinos, porque somos los que hacemos la energía básicamente, en un 26,5% del país, con lo cual tendríamos, para poder generarnos nuestra propia energía, bajar la tarifa y con eso mejorar no solo la calidad de la energía que brindamos en términos de técnicos, sino también en cuestiones económicas. Entonces, más allá del valor puntual del canon o del metro cúbico de agua para la generación del mega, hablamos también de cuestiones puntuales propias de nuestra provincia que entendemos que tenemos que acordar o consensuar antes de elevar un proyecto a la Cámara. Claro, es esa situación tan paradójica, ¿no? De que nos cobren el transporte de energía le decimos a la audiencia que por ahí no conoce tanto el tema que, bueno, Neuquén cobra, o sea, pagamos todos una tarifa como si la energía se estuviera saliendo de la provincia de Buenos Aires. No sale, por caso, de Villa del Chocón hasta la provincia de Buenos Aires y nos cobran el trayecto de vuelta del suministro, ¿no? Injusticias, sí, claro, injusticias que venimos, o por lo menos los neuquinos vienen luchando de larga data. Creo que en eso también tenemos que hacer hincapié. No tenemos la tarifa Comahue, no nos dejan participar. Bueno, ayer sacamos sancionamos un proyecto de comunicación manifestándonos que el gobierno nacional no tiene diálogo con las provincias a la hora de ver cómo sigue la concesión de las hidroeléctricas. Y encima nos cobran el transporte desde la provincia de Buenos Aires con el punto cero en Buenos Aires, con lo cual nos vemos perjudicados constantemente, y el recurso, el agua, es de los neuquinos, con lo cual constantemente otra vez estamos en este círculo en donde todo se trata de un gobierno nacional siendo ambacentrista y no teniendo consideración con las provincias. ¿Y cómo están viendo ese tema de las sucesivas prórrogas? Hubo una nueva de parte de la Secretaría de Energía días atrás, no sé si 10 días atrás, cuando mucho, ante la indefinición de ese panorama de, bueno, ¿qué se termina haciendo? A mí, mi sensación, te comparto una sensación y quizás vos tengas información que nos puedas compartir, o el diálogo que tengan con los referentes del gobierno, nosotros bloques. Por un lado vemos al gobernador Rolo Figueroa en coincidencias con temas particulares respecto del gasoducto cordillerano, con referentes también del resto de las provincias patagónicas, el tema también que tiene que ver con la incumbencia del secretario de Energía de la Nación. Bueno, en esos encuentros donde surgen cuestiones, bueno, que por supuesto le sirven a la provincia, y por otro lado, esa indefinición respecto de lo que ocurre con las hidroeléctricas. ¿Hay algo ahí que no se está informando y que está un poco encaminado, o de lo que ustedes saben sigue todo como venía sucediendo con el gobierno nacional, bueno, impulsando prórrogas sucesivas sin definir la cuestión de fondo? Primero, creo que es fundamental decir que es particularmente muy irresponsable seguir con prórrogas de las prórrogas y no dar una definición concreta o fomentar una mesa de diálogo entre nación y provincia que nos permita también generar estas certezas de las que vos hablás, porque realmente, y más allá de la cuestión energética, hay trabajadores. Miraba un poco las estadísticas respecto de quiénes son los que trabajan adentro de las hidroeléctricas, y la mayoría son neuquinos o personas de Río Negro que trabajan hace más de 20, 30 años adentro de las hidroeléctricas. Creo que no saber su continuidad laboral, no saber si realmente esto va a pasar a manos de Nación y van a haber despidos, bueno, hay que ser muy responsables con la información y con cómo vamos a poder generar estas mesas de diálogo. Creo que en eso, y soy respetuosa también de la gobernabilidad hoy de Rolando y de su capacidad para generar estas mesas de debate, como lo hemos visto en otras temáticas. Creo que esta no va a ser la excepción. Sin embargo, ayer en el proyecto de comunicación que sancionamos, un poco tenía estas dos caras. Por un lado, manifestar nuestro rechazo a que se tomen decisiones unilaterales desde Nación, y por otro lado, básicamente, pedirle, solicitarle o hacer un nuevo pedido
de diálogo para no volver a prorrogar, sino más bien para sentarnos en una mesa y poder tener o participación en la concesión o al menos avanzar con este canon que en algún momento habíamos hablado, no es una cosa o la otra, creemos que ambos tienen que ir en paralelo, pero sí sentarnos y poner estas temáticas sobre la mesa, sobre todo porque es la demanda que tiene Neuquén en particular sobre sus propios recursos, que eso sí no está en discusión. Claro. Estamos hablando con Sielubi Obreque, diputada provincial del Movimiento Popular Neuquino, aquí en la provincia de Neuquén. ¿Pudiste ver, o al menos escuchar o leer, en todo caso, si no pudiste ver el proyecto de ley bases en el capítulo atinente al RIGI, o RIGI, como yo le digo RIGI porque me parece que es lo que corresponde? Muchos le dicen RIGI, ¿no? Debería tener una U intermedia, digo yo. El régimen de grandes inversiones, bueno, que es parte del proyecto de ley bases, que ha recibido adhesión de FECENE, por caso la Federación de Cámaras Empresarias del Sector Energético aquí en Neuquén, respecto a la cuestión general, pero que, bueno, junto a otras cámaras, al segmento PYME y de empresas argentinas, han cuestionado el tema de la diferencia en las condiciones que se generan para grandes capitales del exterior y la situación de las empresas locales. ¿Pudiste verlo? ¿Qué opinión tenés al respecto? Sí, estuvimos estas últimas semanas también extraoficialmente, más allá de las comisiones, digo, particularmente en la legislatura, debatiendo mucho. Creemos que va a tener un gran impacto y particularmente nos permitimos, un poco esto es lo que hablábamos en particular en la legislatura, esperar el debate en senadores también nos va a permitir tener una opinión más acabada del tema y ver bien lo que tiene que ver con las grandes inversiones y bueno, en particular sobre este capítulo específico, sobre todo considerando que había una situación ahí particular entre los textos que se aprobaron en diputados, cómo llegaron a senadores. Bueno, me parece importante no hacer una opinión acabada sin tener el debate de senadores concluido ni abordado. Bien, ahí pasaba la legisladora provincial del Movimiento Popular Neuquino, Sielubi Obreque, con lo último del tratamiento del canon sobre el agua en estudio allí en diputados aquí en la legislatura provincial. Momento de hacer nuestra pausa habitual del primer bloque aquí en este capítulo 84 de Mejor Energía TV. Hacemos esta breve pausa y ya regresamos.